Evangelio según San Mateo, capítulo 12. El título del mensaje de hoy: el legado de Jesucristo. Y para que usted comprenda qué es legado, yo escribí algo aquí de lo que es legado. Algo que se deja. El legado es algo que se deja o se transmite a sus sucesores. Eso significa la palabra legado. Entonces Jesucristo le deja un legado a la iglesia, un legado de autoridad, una capacitación especial. ¿Estamos aquí? Así que yo quiero invitarles a abrir la Biblia en el Evangelio según Mateo capítulo 12 y vamos a leer del verso 22 al verso 32 inclusive. Entonces, leo la palabra del Señor. Vamos a ponernos en pie en reverencia a la palabra, por favor. Leo la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y en comunión con su Espíritu. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que es conmigo, contra mí; el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Dios añada bendición a su palabra. Ore conmigo, por favor.
Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora te alabo, te bendigo, te glorifico, te exalto. Pedimos, Señor, que tu reino empiece la operación de liberación, de sanidad. Que ángeles ministradores, mientras predico, desaten cadenas, Señor. En el nombre imperial de Jesús de Nazaret, atamos al hombre fuerte bajo la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso e imperial de Jesús de Nazaret. Te alabo, te bendigo y te doy gracias. Dele un aplauso al Señor y tome asiento, por favor. Qué bueno es Dios, que nos ilustra con su palabra, que nos enseña con su palabra. Veía yo un video de un maestro de estos que enseñan a través de Facebook, de YouTube, y este hombre decía, él puso de ejemplo lo que ocurría en las iglesias pentecostales con la imposición de las manos, y que la gente caía y recibían algún tipo de emoción. Entonces, luego de ese video que él pone un video como paralelo de algo que ocurre en la India. En la India hay una práctica de alguien que impone manos. Y hay algo similar, la gente se cae, le entra un espíritu. Entonces él decía, esta es la práctica que se da en la iglesia pentecostales. Y yo lo escuchaba y yo lamentaba lo que este hombre decía, porque cuando uno va a declarar, uno tiene que recordar que Moisés en la corte de Faraón tiró la vara y los brujos también tiraron la vara. Y cuando Moisés tiró la vara de Moisés se convirtió en culebra. Pero las varas de los brujos también se convirtieron en culebra. Entonces, no es nada nuevo que en la India esté ocurriendo que pongan manos y a alguien se le meta un espíritu. Pero no por eso tú, porque no eres pentecostal, puedes desmeritar lo que ocurre en las iglesias de pentecostales. Y escuche, el Señor Jesús en la lectura que hemos leído, en cada ocasión que alguien se atreva a adjudicarle la obra del Espíritu Santo a Satanás, eso se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. El decir cuál es la blasfemia, y la iglesia tiene que saber. Ponte bravo con el pastor. Ponte bravo. Mira, Jesús dice, si tú hablas contra mí no hay problema. Pero si tú dices que lo que está ocurriendo en alguna persona se lo adjudicas a los demonios o a Satanás, eso es una blasfemia que no es perdonada en este siglo ni en el venidero. Y me atrevería a decir que este es el único pecado que Dios no perdona y del cual nosotros tenemos que conocerlo y cuidarnos de caer en él. Ahora, en esta lectura que hemos tenido, debe abrir los ojos. Y hoy mi tema es la liberación. Hoy hablar de liberación es un escándalo. Es más, los predicadores ni siquiera se atreven a hablar de liberación.
No se atreven. Y la gente piensa que la liberación viene a través de un ministerio de liberación. Y eso es incorrecto. Marcos capítulo 16, el Señor dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Esto qué significa? Esto no le pertenece a ningún ministerio. Esto es un legado para el que cree. Esto lo dejó el Señor para alguien que tenga fe, alguien que crea. ¿Cuál es el problema? Que la gente no cree. Yo recuerdo por allá por el año 85, 86, tengo un hermano que es 9 años menor que yo. Y fuimos a un retiro juvenil. Entonces los muchachitos que vinieron impactados, que eran contemporáneos con mi hermano, me dijeron: usted nos puede predicar, hermano. Vamos a hacer un ayuno en la casa de la familia Romero, una familia muy, muy querida por mí. Y ahí por primera vez yo vi lo que fue una liberación. Y habían 3 muchachos que yo le ponía la mano y se caían y empezaban a gritar. Pero había un joven ahí en esa casa, que voy a evitar decir su nombre. Cada vez que yo me le acercaba, él empezaba a dar gritos y alaridos. Yo no entendía. Iba y le oraba y grito cada vez que me le acercaba. Escuche, cuando uno habla de este tema, uno tiene experiencia, cosas que el Señor en el recorrido te va enseñando, cosas que en la experiencia tú no lo puedes sentar como algo doctrinal. Pero sin embargo, el Señor te va enseñando. Este muchacho, después de la liberación, nos sentamos a conversar. Tenía yo como 23, 22 años. Y le preguntaba: ¿pero por qué cada vez que me acercaba gritaba? Y dice: porque yo veía un ser de vestiduras blancas, inmenso, que venía con una espada para darme. Y entonces yo me asustaba y yo empezaba a gritar. La Biblia enseña y nos dice que los ángeles están al servicio de los siervos de Dios. Entonces yo aprendí por esa experiencia que cuando yo voy a ministrar no estoy solo, que hay ángeles. Dice la Biblia: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, cuando usted va a intervenir en una liberación, usted tiene que contar que usted no está solo. Póngame atención. En lo que hemos leído, había un joven que era ciego y era mudo. Tenemos que entender que muchas de las enfermedades son provocadas. Es más, me llama la atención que cuando los escritores escriben, dice: tenía un espíritu mudo. Y el mismo Señor dijo y reprendió: espíritu de enfermedad. Hay gente que está enferma porque hay un demonio
que los toma y los enferma. Lógicamente, decir esto a voz populis, siempre habrá quien te critique. Pero, ¿sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque han de ser analizadas de forma espiritual. El que predica, el que practica la liberación, tiene que creer en esta palabra. Si tú no crees en esta palabra, jamás vas a ver un enfermo sano. Ustedes en esta congregación han sido testigos de sanidades y de liberaciones. Hay gente que necesita ser liberada. Y el Señor le deja como legado a la iglesia. Mire, la lectura que leyó nuestra hermana Sigdia. El Señor, Él toma 12 discípulos, a los cuales le llama apóstoles, pero no eran los únicos discípulos del Señor. El Señor dice la Escritura que Él envió 70 de sus discípulos y que les dio poder para hollar serpientes y escorpiones, para sanar enfermos. Y los 70 fueron. Y cuando regresaron, vinieron felices, vinieron contentos. Oye, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor les dijo, espérate. Ese es el legado que le estoy dejando. Ese es el poder que le estoy dejando a la iglesia. Un poder para hollar serpientes y escorpiones. No tengan miedo. O no se pongan contentos por esto. Más bien pónganse contentos porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y en otro pasaje dice que hay unos que van a llegar y Señor, nosotros profetizábamos en tu nombre, echábamos fuera demonios. Entonces, esta moneda tiene dos caras. Quien echa fuera demonios tiene que tener necesariamente una vida de comunión con Dios. No puede andar en dos aguas. La experiencia me ha enseñado que cuando tú atacas el mundo de las tinieblas, ese mundo de las tinieblas viene a atacarte a ti. Y escuche, dijo Jesús, escucha lo que dice. Yo vi a Satanás caer como un rayo. Permítame hablárselo en español, ya que no hablo inglés. Me dijeron la otra vez, pastor, dijo en inglés. No, pues que yo no soy bilingüe. El mismo Satanás vino a atender qué poder es este que se le ha dado a los hombres que expulsen los demonios. Póngame atención. Está Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Y cuando está en el horno de fuego, es calentado 7 veces más el horno de fuego. Y dice la Biblia que se paró el cuarto hombre a caminar con Sadrach, Mesach y Abednego. Y eso es gloria. Gloria que de repente quisiéramos ver. Pero cuando el Señor habla y dice de la expulsión de los demonios, Él dice, si alguien echa fuera demonios, el reino de los cielos se ha acercado. Que el cuarto hombre marche en el horno. Que Dios le cierre la boca a los leones como lo hizo con
Eso es, el beneficiario fue Sadrach, Mesach y Abednego. Escúchame, irme un poquito más allá para ver si puedo explicarme. ¿Sabe la orden que Dios le dio a Saúl cuando había que exterminar a Amalek? Digo, no dejes nada vivo, ni aun los niños de pecho. ¿Usted sabe por qué Dios tomaba esa decisión? Porque no había forma, no había un nombre que era sobre todo nombre para hacerle liberación a los hombres de Amalek, que en su mayoría estaban entregados a Satanás, que se habían, sus generaciones estaban entregadas a Satanás. Entonces, cuando Dios obró milagros, lo obró a favor de hombres, intervino a favor de hombres. Pero cuando en una congregación se echan fuera los demonios, entonces es el mismo reino de los cielos que se acercó a nosotros. Denle un aplauso al Señor. Escúcheme. El reino está en medio nuestro. Lo sentencia y lo dice la Escritura. Entonces debemos sentirnos contentos. Hoy hay palabreros. Hoy hay motivadores. Pero no en todas las congregaciones el reino de los cielos se manifiesta. Y lo que tiene que tener la iglesia de su parte, de su lado, y que tiene que aprender que el Señor Jesucristo nos dejó un legado. Hay mucha gente que predica, pero no se mueve ni las moscas. No hay una operación, porque hay gente que son predicadores, pero no tienen fe. Hay gente que ministra, pero no creen al poder de la palabra. Entonces, para ingresar a la liberación, para ingresar a la sanidad divina, alguien tiene que tener fe. La iglesia tiene que llenarse de fe. De este pasaje aprendemos varias cosas. En el verso 26, el Señor explica y dice: cuando se está echando fuera un demonio, no se puede echar por otro demonio. Tiene que haber una fuerza superior. Y el Señor explica que es el Espíritu Santo. Y por eso es una blasfemia. Y explica que el reino de las tinieblas, o sea, cuando se echa fuera un demonio, se está interviniendo en el reino de las tinieblas. Y por eso Satanás baja como un rayo. Él baja a atender qué, cómo, qué está pasando. A veces la iglesia es ajena y desconocedora de lo que está ocurriendo. Y por ser ajena y desconocedora, hay quienes le dan miedo. No te da miedo. La iglesia tiene que estar feliz cuando ocurren liberaciones. Feliz porque el reino de los cielos se ha acercado. Feliz porque alguien que estaba atado por Satanás es liberado. Feliz porque el Espíritu Santo está interviniendo en la iglesia.
quien nunca ha tenido este tipo de experiencia puede opinar por su sabiduría y por lectura. Entonces, la palabra de Dios nos lleva a decir: en mi nombre echarán fuera demonios. Mi pregunta: ¿por qué no en todos lados se echan fuera demonios? Entonces sale más económico lanzar críticas. Desconociendo el poder que ha delegado el Señor. La Biblia enseña que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Usted tiene un legado, usted tiene un nombre para utilizarlo con poder. Es más, la Biblia en Efesios capítulo 6 advierte a la iglesia y le enseña a la iglesia que la lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, contra príncipes, contra potestades. Alguien con autoridad contra gobernadores de las tinieblas. ¿Cómo puedo pelear? ¿Acaso será con karate, con guantes, con patadas? Tenemos un legado: el nombre de Jesucristo de Nazaret, que exhibió públicamente a las potestades superiores. Cuando la iglesia entiende y comprende esta verdad, la iglesia no tiene miedo. La iglesia avanza. Iglesia, esto es tuyo. Iglesia, esto es para ti. Este legado es para ti. El Señor escogió sus discípulos y les enseñó y los envió. Escuche, ahora la Biblia dice y enseña que a los discípulos le trajeron un muchachito. La gente quiere que la expulsión de demonios, no se dice decentemente y con orden. El demonio tomaba al muchacho y lo tiraba al agua y lo tiraba al fuego, y los discípulos intentaron echar fuera el demonio y no pudieron. Entonces le trajeron al endemoniado al Señor y le dijo: hemos traído a este muchacho y no a tus discípulos, y ellos no lo han podido echar fuera. Entonces el Señor dijo: ¿por qué no lo pudieron echar? Por vuestra poca fe. Lo primero que dijo es: por vuestra poca fe. El que va a ejercer liberación tiene que tener fe. Ahora añadió el Señor y dijo: lo que pasa es que este género no sale sino es con oración y ayuno. Quien va a echar fuera demonios tiene que procurar mantener una vida de oración. A veces queremos echar fuera demonios sin orar. Y regularmente tenemos que tener el ayuno como práctica. No es que hay un endemoniado y yo voy a meterme en ayuno. El creyente, y escúcheme,
con más razón el de esta iglesia, debe aprender a ayunar para que se desarrolle la fe en esta iglesia. Hace unos meses atrás, aquí vimos un muchacho. Cuando le puse la mano en la cabeza, tuvo una manifestación algo violenta. No vino más. Y la gente, escuche, ¿sabe lo que él hizo? Lo que pasa es que a veces él estaba ahí, estaba tocado, y lo que menos esperé, que no iba a venir. ¿Cuántos lo recuerdan? Se me perdió el celular, porque yo tenía su número. Y escribí, llamé, no respondió. Escúcheme, los demonios le cambian la personalidad a la gente. Los demonios controlan la mente de la gente. Los demonios procuran llevar a la gente a la brujería, a la hechicería. Los demonios procuran que la gente esté afectada emocionalmente. Porque cuando tienen emociones encontradas, tienen forma de entrar. ¿Usted quiere ver a alguien fácil para que le entre un demonio? Que esté lleno de odio, de rencor, de resentimiento. Es una puerta. Los demonios van trabajando en la vida de hombres para acabar con su destino, con su futuro. Póngame atención. Dice esta Biblia que trajeron a Jesús y abra los ojos. Un endemoniado que el demonio le impedía hablar. Él que es mudo, y le impedía ver. Entonces, eso me indica que los demonios afectan la capacidad física. Escucha, la Biblia relata que Jesús iba a cruzar el mar, se levantó una tormenta. ¿Sabe por qué se levantó la tormenta? ¿Y por qué el Señor reprendió la tormenta? Porque al otro lado estaba el Gadareno. Entonces, cuando hay liberación, a veces en la iglesia no entiende por qué se levantan las oposiciones. Se levantan guerras, se levantan problemas. El Señor se levantó, pero el Señor tomó control. Nosotros tenemos que tener cuidado porque es la Biblia la que nos advierte contra qué estamos luchando. Entonces, cuando una iglesia está metida en el ramo de la liberación, no va a ser cosa fácil para nosotros. Y tenemos que abrir los ojos. La gente de esta congregación tiene que abrir los ojos. Tienen que abrir los ojos los que están aquí y que han sido liberados. Porque te voy a decir qué es lo que hace el demonio. El demonio quiere volver a entrar. Dice el Señor que fuiste liberado. ¿Cómo entra Satanás? Dice, la casa está limpia y ordenada, pero vacía. ¿Quién llena la casa? El Espíritu Santo. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Mantener una relación con el Espíritu Santo. Porque corres el peligro que el espíritu inmundo que salió vuelva y encuentre la casa vacía y ordenada. Y se va. Y dice que busca 7 peor que él. Y sutumplum, adentro. Y dice Jesús, la condición de esta persona postrera, final, viene a ser peor. Entonces, la iglesia tiene que abrir los ojos.
Porque es la Escritura la que nos enseña de un mundo que somos incapaces de ver, que solo vemos manifestaciones y que hay algunos letrados que solo saben criticar, que no saben más o que no son espirituales, y por no ser espirituales califican mal. La iglesia del Señor tiene que saber que el Señor le dejó un legado para que seamos una iglesia de liberación. Si un hombre que volvió a la normalidad, ¿cuándo volvió a la normalidad? Después que el Señor le expulsó al demonio. Y lea para que vea que Mateo no es muy claro, dice lo sanó. No entra en el detalle. El otro pasaje dice que el Señor le sacó el espíritu mudo. Pero un espíritu no es mudo, sino que el espíritu enmudece. Escúchame, el gadareno no se bañaba, no se vestía, estaba desnudo, lo ataban con cadenas y rompía las cadenas. Un espíritu le da una fuerza sobrenatural a un hombre para que las cadenas sean rotas. Recuerdo, estaba con el pastor Tomás Flores. Fuimos a Colón y habíamos estado orando y ayunando. Y este hombre, yo era un muchachito, se subió en el altar solo a dar el saludo. Y empezó la iglesia, era una campaña, a caer la gente endemoniada. Y salió un joven y dio un testimonio que tampoco lo podemos volver una doctrina, pero nos enseña. Este hombre dijo: yo vi que de mí salió algo que se movía así, y yo llegué siendo homosexual aquí, pero ahora me siento varón. Entonces, escúcheme, un demonio toma la personalidad de alguien y la transforma. Entonces, no es nada extraño que ellos defiendan o digan que se sienten mujer, porque un demonio convenció a uno que era ciego y que era mudo. Él podía hablar, pero el demonio no lo dejaba. Él podía ver, pero el demonio no lo dejaba. Entonces hay gente que necesita. No te aferres a la enfermedad, porque puede ser que haya un espíritu de enfermedad. Mi diabetes, mi presión. Ayer yo hablaba con Esteban. Y solo voy a decir lo que me dijo Esteban. Yo no voy a decir lo que yo le respondí a Esteban. Esteban me dijo: pastor, tenía 3 semanas peleando con un carro y no podía con el carro. Esteban me dijo: pastor, cogí su carro y dejé 3 trabajos por hacer. Le dije a 3 negocios: no puedo, voy a arreglar el carro de mi pastor. Anoche a las 12 de la noche estaba Esteban arreglando mi carro. Pero un carro que él tenía 3 meses, 3 semanas, perdón, intentando repararlo. Él dice: ¿qué hice? Nada, hice lo mismo que había hecho. Y no sé, el carro se arregló. El carro se arregló solo. Esteban me dijo: pastor, mi hija Lianis
la hemoglobina no le subía de 6. Pasé el día que estaba Portugal aquí y el pastor oró por mi hija, Pedregal. Bueno, ya lo cambié para Portugal. ¿Cómo está Portugal? Está mejor, gloria a Dios. Pedregal. La hemoglobina de Lianis está en 12. Se necesita que la iglesia crea al legado de Jesucristo. Escucha, Lourdes, desde que la conozco, sufre de la presión. Se ha estado tomando la presión, empezaron a orar y dice Esteban, tiene la presión normal. Y ella sigue tomando la pastilla. Escuche, iglesia, Dios sana. Dios sana. No crea cualquier cosa, créale a la Biblia. Créale a la palabra de Dios, porque el Señor nos ha dejado un legado para la enfermedad, un legado para los problemas espirituales. Y usted tiene que pararse sobre su fe, sobre esta palabra. Créele a Dios, mamita, que ese cholito guapo que tienes ahí puede recibir la sanidad que estás esperando. Pero tienes que despertar fe. Yo no quiero, escucha, yo no puedo sanar a nadie. No esperes nada de mí. Pero el Dios al que le sirvo es un Dios todopoderoso. Él dice que la sanidad es de Él. Él dice, por mis llagas fuiste curado. Deposite su fe en Dios. 3 cosas me paré a escuchar a Esteban y dije, jeje, impresionante. Cuando tú te mueves en fe, Dios va a obrar a favor tuyo. Escucha, el Señor le preguntaba, ¿tú crees? Y la gente le decía así, bueno, por tu fe se ha hecho. ¿Cuál es tu problema? ¿A dónde está tu problema? ¿Tú crees? Vas a recibirlo. El mundo espiritual de las tinieblas interviene tanto que segunda de Corintios capítulo 4 verso 4 dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Satanás le cambia la personalidad a la gente, le roba la vida a la gente. Escucha, mira, te dije el ala de los homosexuales. Se creen mujer, caminan como mujer, hablan como mujer, se visten como mujer. Pero mira el otro ala, el de los maleantes. Cambian su lenguaje. Todos tienen un lenguaje. Eso va, viejo. Todo está bien, viejo. Todos te cambian el lenguaje. Porque los espíritus intervienen en la cosa de los hombres para cambiarle la personalidad de una o de otra forma. Lo hacen con las prostitutas igualmente. Y pareciera que todas fueran cortadas por la misma tijera. Pero es que hay un mundo espiritual. Satanás odia a la humanidad de gratis. Él quería, escuche, la posición de la iglesia. Porque si somos el cuerpo de Cristo y Él quería estar a la diestra del Padre, ahí donde va a estar la iglesia. Y agarró con saña
tentó al hombre porque él sabía que su pecado le había traído un juicio de condenación. Entonces él sabe que si tú pecas hay un juicio de condenación. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Apartarse del pecado, tener una vida de oración para poder combatir la fuerza del mal. Satanás es experto en destruir hogares, en destruir jóvenes, el futuro de las jóvenes, de los jóvenes. Y nosotros como iglesia tenemos que abrir los ojos a la palabra de Dios. Si un demonio es capaz de coger a un hombre y ponerlo a vivir en los sepulcros, ahora le llaman así, a los gadarenos, residentes de calle, porque todos lo quieren yeyeciar, habitantes de calle. Los gobiernos tienen que buscar la iglesia, tienen que apoyar la iglesia para que la iglesia haga ese trabajo, porque solo la iglesia tiene el legado para hacerlo. Yo veía el estado de Chantal, y yo una vez estuve en la casa de Chantal, oré por Chantal, oré por su esposo, y Chantal me la presentó la hermana chica. Y Chantal y su esposo reparten comida en la calle. Fue la hermana que mandó a Jairo para Veraguas, pero ella testificaba con su esposo que apoyen esa obra que ellos hacen, porque ella y su esposo, el Señor los sacó de la calle. Solo Jesucristo puede liberar a un hombre de la delincuencia, de la prostitución, de la droga. Solo Jesús puede cambiar la vida de un homosexual, con una iglesia que entienda que tiene un legado de parte de Dios. Iglesia, voy a concluir. Hay que ministrar la Santa Cena. El Señor nos ha depositado un legado. ¿Sabe qué usted tiene que hacer? Usted tiene que aprender a tener una vida de oración. No negocie su tiempo de oración con nadie. Usted tiene que aprender. Aun cuando su hermano no esté con sus hermanos, a orar por cada uno de los hermanos que están aquí. Si no se sabe el nombre, Señor, oro por la congregación, por todos los que van al tabernáculo de la fe del oeste. Si no pueden ser como el pastor que da nombre por nombre. La gente tiene lucha. Entonces Dios tiene que despertar una iglesia que sepa orar, que sepa clamar, que sepa ayunar, que sepa buscar a Dios, que sepa apartarse del pecado. Una iglesia que no ande en 3 y 2. Y escúcheme, con seguridad vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Vamos a ministrar la cena del Señor. Pido a las diáconos, diaconisas, alguien que me ayude acá con la adoración, mientras los hermanos reparten los elementos.